Vamos a estar entonando todos juntos el himno Canta Aleluya al Señor. Bien, cantemos, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios, no para honra y gloria nuestra. Canta Aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Cántale a Dios de corazón. Cántale a Dios de corazón. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Ya Cristo obró la redención. Ya Cristo obró la redención. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Venció la muerte el Señor. Venció la muerte el Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cristo Jesús nos llevará. Cristo Jesús nos llevará. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Amén. Gloria sea al Señor, nuestro Dios. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de oración y en este momento les invito pues a todos a estar orando, estar elevando su corazón hacia la presencia de Dios. Padre Santo de la Gloria, te damos en este momento infinitas gracias por ese amor que tú nos brindas, Señor, por ese don inmerecido, oh Padre, por esa bendición, oh Señor, que tú nos permites poder tener, por esa comunión contigo que en este momento, Padre de la Gloria, tú das que nosotros, seres humanos,
seres humanos pecadores, seres humanos con defectos, seres humanos que no aprendemos, no escarmentamos del alejarnos de ti. Y aún así, Señor, tú nos das de ese amor, de ese privilegio de poder acercarnos a ti. Oh Padre, permítenos en esta noche poder elevar nuestra alma y también poder, oh Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros destinados en esta noche. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche tenemos a nuestra vecina Gladys. La tenemos conectada a través de la plataforma. Saludos, señora Gladys. Saludos, Allison. Saludos, señora María, allá desde su casa. También tengo a mi esposa Gloria, conectada desde Skype, también desde su lugar de trabajo. Y también tenemos a los hermanos Roberto Gittens y al hermano Juan Mason, conectados pues a través de WhatsApp, a través de una llamada de WhatsApp. Hermanos, esta semana nosotros, para nadie es de desconocimiento que se está celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Para nadie es desconocido que durante 40 días estuvimos también teniendo un periodo llamado Cuaresma, que es un periodo en el que los creyentes al Señor utilizamos un calendario litúrgico para preparar nuestro corazón. ¿Y en qué aspecto lo preparamos? Bueno, lo preparamos en el aspecto de conocer, de entender, de ser ilustrados, de situaciones, pasajes, anécdotas, hechos de la Biblia. Y en esta última semana de este tiempo de Cuaresma, nos dedicamos a prepararnos también para conocer, aprender y reflexionar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, que estuvo entre los hombres haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo y exhortando a la humanidad de ese tiempo y a la de ahora también a arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, confiar en el acto redentor de Él, de pagar por el pecado que cada uno de nosotros debimos pagar. Por lo tanto, les exhorto a cada uno de los hermanos presentes a que podamos estarnos acercando al Señor a través de las actividades que nosotros vamos a estar teniendo. Hoy vamos a estar pues teniendo esta reunión de oración y estudio bíblico a través del catecismo de Westminster. Pero el viernes también vamos a tener una reunión de Viernes Santo que se denomina el Sermón de las 7 Palabras. Y ese Sermón de las 7 Palabras es un sermón en donde se predica las últimas 7 frases de nuestro Señor Jesús antes de su muerte, es decir, durante su pasión hasta que expiró. Entonces les animo a cada uno de ustedes también participar de esta actividad que vamos a tener el viernes vía Skype. Y el domingo, Dios mediante, vamos a tener nuestro servicio de adoración a Dios en domingo de resurrección. Y esta actividad pretendemos tenerla de manera presencial.
pretendemos de tenerla de manera presencial, bueno, guardando las distancias y algunas restricciones, pero queremos tener este tiempo también de adoración a Dios, recordando el triunfo que Dios tuvo sobre la muerte cuando resucitó. Próximamente este culto se estará celebrando en la casa de nuestros hermanos Lowe Chávez, y va a contar con un pequeño desayuno. Dios quiera que podamos nosotros también participar y disfrutar de la comunión, de la hermandad entre personas que estamos buscando el rostro de Dios. En este momento yo quiero pedirle a mi esposa, si es que ella puede en este momento interceder, tener una oración de intercesión por confesión de pecados y consagración personal. Gloria, ¿pudieses tú tener esta reunión, esta oración? Bueno, aparentemente no. Está conectada nada más. Me imagino que estará trabajando y que solamente está escuchando. Bien, vamos entonces, hermanos, a inclinar todos nuestros rostros donde estemos y pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Oremos. Señor y Padre bueno, porque el único bueno eres tú, Señor. El único bueno que no tiene pecado eres tú, oh Dios. Y a ti, el único ser sin pecado, el único ser perfecto, recurrimos en esta noche, oh Padre, para solicitarte perdón por nuestros pecados. Nosotros seguramente, Señor, hemos cometido acciones de hecho. Hemos llegado a realizar obras que a ti no te agradan. Pero también posiblemente las hemos pensado. Por lo tanto, hemos pecado contra ti de pensamiento. Y Señor, y pero muy posiblemente, Padre, también hemos pecado por dejar de hacer las cosas que tú nos ordenas hacer. Señor, por dejar de obedecerte a ti en tus mandatos. Por lo tanto, Señor, en esta noche intercedo a ti, intercedo por mí, intercedo por mis hermanos, por perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos pecado, Señor. Porque si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Y al hacerte mentiroso decimos que cuando tú nos acusas de pecado, estás mintiendo, Señor. Y tú no has mentido. Señor, cuando tú nos dices que tenemos pecado es porque tenemos pecado. Por lo tanto, en este momento te rogamos perdón, Señor. Señor, limpia nuestro ser, limpia nuestra alma, así como quien se lava, oh Padre, y se quita todas las impurezas. Tú sé, oh Dios, ese lavador de nuestras almas, de nuestro ser, y quita de nosotros toda inmundicia, quita de nosotros toda obra muerta, que lo que hace, oh Dios, es separarnos de ti. Que tú voltees el rostro de nosotros y que no nos quieras oír. Señor, en este momento, cada uno de nosotros, confesando de manera particular sus malas obras, te pedimos perdón. Pero también, Señor, te pedimos por consagración. Te pedimos para que nosotros podamos vivir para ti. Señor, que podamos hacer lo que hacemos para ti. Que podamos pensar lo que pensamos para ti. Y que si nos vamos a abstener de hacer algo, sea lo que precisamente tú prohíbes. Que no pequemos. Que no te ofendamos con nuestras acciones. Señor, queremos en este momento suplicarte, nos permitas, oh Dios, ese vivir
única y exclusivamente para agradarte a ti, oh Dios. Oh Señor, gracias. Gracias porque sabemos que cuando hemos pecado, tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque tú nos escuchas. Tú no miras de lejos, Señor, al humilde. Señor, tú atiendes al humilde que te ruega perdón, que te suplica perdón, mas miras de lejos al altivo que niega que te necesita a ti y que necesita ser perdonado por ti. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. En este momento, mis hermanos, también vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Y quiero invitarles a entonar el himno Porque Él vive. Este es el himno 460 y vamos a estarlo también compartiendo en pantalla. Porque Él vive. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Esto Jesús lo dijo mucho tiempo antes de empezar a experimentar su pasión previa a la cruz. Y dijo, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Jesús se estaba refiriendo mucho antes de ser crucificado, que él iba a regresar de entre los muertos e iba a vivir. Así que, hermanos, vamos todos a entonar este glorioso canto para la honra y gloria del Señor, porque Él vive. Cantemos todos juntos, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.
Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bien, en este momento continuamos con el programa de oración y de estudio de la Biblia. Y en este momento con un periodo de intercesión por nuestros países. Intercesión por Panamá, intercesión por Estados Unidos, intercesión por Colombia, intercesión por Puerto Rico. Y cuando intercedemos por estos 4 países es porque personas de nuestro grupo, nuestra iglesia, son oriundas de estas regiones o viven en estas regiones. Tenemos que la mayoría, ahorita estamos en Panamá, la gran mayoría, pero tenemos al hermano Reinaldo, que es panameño, viviendo en los Estados Unidos, la hermana Ana Camilo, que es colombiana, vive en Panamá, pero es colombiana, y la hermana Alba Rivera, que es puertorriqueña, y ahorita está en su natal Puerto Rico. Así que intercedemos a Dios por estos países, intercedemos por los gobernantes de esos países, por la situación económica y por la situación de salud. Oremos, Señor. Oremos, hermano. Señor y Padre bueno, gracias. Gracias en este momento por que nos permites orar. Nos permites poder seguir elevando nuestra mirada a ti. En este momento pedimos por Panamá, por Estados Unidos, por Colombia, por Puerto Rico. Señor, y pedimos por estos países porque la situación de estos países ahorita está mal. Señor, hay problemas de gobierno político. Señor, hay problemas económicos y hay problemas obviamente de salud por la pandemia del COVID. Te pedimos, Señor, por los gobernantes, por el gobernante panameño, por Laurentino Cortizo, por sus políticas, por sus gestiones, Señor, gubernamentales. Oh Dios, que sean decididas con sabiduría y que también sean implementadas de manera sabia, Señor. Es un país que, aunque de población pequeña, sí es un país con muchas necesidades, con muchas situaciones, con muchas circunstancias
anómalas. Señor, sabemos que dentro de los engranajes gubernamentales hay corrupción, hay prebendas, hay forcejeo, Señor, hay intereses. Por lo tanto, te pedimos no solamente por nuestro presidente, Señor, también situaciones de índole legislativo y también de índole judicial. Te pedimos, Señor, para que tú pongas sabiduría en las mentes de los gobernantes aquí en Panamá. De igual manera, Señor, ponga sabiduría en todo el gobierno de Joe Biden allá en Estados Unidos, en el gobierno del presidente colombiano, que ahora se me va el nombre, pero Señor, que tú sabes quién es. Luque, el presidente Luque de Colombia, y también por el gobernador de Puerto Rico, que en este momento no recuerdo el nombre tampoco, también no lo recuerdo, pero tú sabes quién es, Señor. Pon sabiduría en ellos, en todo ese equipo de trabajo, Señor, y que recuerden que fue el pueblo que los puso en el lugar, en el sitial donde están, y que entonces ellos se deben al pueblo, que deben gobernar para el bien del pueblo, no para satisfacer intereses de minorías, sino para satisfacer las necesidades de toda una población. Por lo tanto, te pido también que les des temor de ti, que ellos sepan que si gobiernan bien, tú vas a estar, oh Dios, apoyándoles, tú vas a estar dirigiéndoles, tú vas a estar bendiciéndoles, porque si gobiernan mal, Señor, tú también vas a estar en contra de ellos, porque al fin y al cabo fue el pueblo que lo puso por tu decisión, Señor. También te pedimos por la situación económica, por la recesión. Sí, Señor, la economía de muchos países se ha retrasado, en otras se ha detenido por completo. Ha habido desempleos. Señor, personas con contratos suspendidos. Y tanto en Panamá, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico, esta es una realidad. Señor, dice, diga a los otros países del mundo, donde, oh Dios, muchas personas están viendo qué hacen para llevar el sustento, la comida, la manutención a su casa, a sus familias. Mi estimado Dios, mi bendito Dios, te pido, Señor, por esto. Oh Padre, toma control de esta situación económica y haz reverdecer, haz, Señor, revitalizar esa economía. Oh Dios, permite que los contratos vuelvan a activarse, que la economía vuelva a activarse, que los empleos vuelvan a reactivarse. Señor, que la bonanza económica vuelva a darse. Pero Señor, nosotros pedimos también bonanza económica, porque en realidad, Señor, hemos aprendido que tener buena economía para malgastarlo no es bueno. Por lo tanto, te pedimos, oh Dios, que nos permitas recuperar como individuos, como país, una buena economía, pero no para malgastarlo, Señor, no para malgastar en lo que no conviene, sino en lo que es productivo, para el bien de la salud y manutención de nuestras vidas. Oh Padre, ayuda a cada uno de estos países a recuperarse económicamente. Oh Padre, que no tengan obstáculo ni estorbo. Y Señor, que al haberse recuperado también, oh Padre, te glorifiquen a ti. También, Señor, te pido e intercedo por la situación de salud, por la pandemia del COVID, por las enfermedades crónicas que se han disparado en esta época de pandemia, por la aplicación de las vacunas. Señor, en nuestro país han muerto muchas personas.
Quizá no los millones que han muerto en países como Estados Unidos, Brasil o en el resto del mundo, en Europa y en Asia, pero han muerto muchas personas. Señor, te imploro, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú le pongas un fin a todo esto. Señor, creo que el clamor general de la humanidad es: ya basta, ya queremos que esto tenga fin, ya hemos aprendido, ya hemos escarmentado. Señor, pero también sí queremos que tú atiendas la situación de salud de nuestras almas, almas enfermas por estar alejadas de ti. Señor, atiende también la circunstancia de salud de nuestras almas, porque así como nuestros cuerpos se enferman, nuestras almas se enferman por nuestra maldad, y nuestras almas se enferman así como los cuerpos enfermos. Señor, y nuestras almas se enferman para morir y perderse en la eternidad. Por lo tanto, Dios, te pido que tengas misericordia. Permite, oh Dios, que en Panamá, Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico se recupere la salud de los individuos y de la población en general, pero que también se recupere, oh Dios, ese deseo de buscarte a ti, de encontrarse contigo, de ponerse a cuentas contigo, Señor, de suplicar tu favor y recibirlo. Oh bendito Padre, gracias. Gracias porque tú en tu palabra nos tienes un texto que nos dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y que este pasaje, oh Dios, es parte de la conversación o de la visión que tuvo Salomón cuando le pide a Dios que le dé sabiduría para gobernar ese pueblo grande que le había dejado David su padre, y que también estaba dentro de la circunstancia de la inauguración del templo en Jerusalén que había podido construir Salomón precisamente. Señor, y que si en ese sitio de adoración y de oración ellos se humillaban, entonces tú ibas a perdonar sus pecados y a sanar su tierra. Oh Señor, así mismo te pedimos por Panamá, por Estados Unidos, por Colombia, por Puerto Rico. Señor, te pedimos, nosotros humillados, que perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra en todo el sentido, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, en este momento vamos entonces a proceder a entrar directamente al estudio del catecismo en la noche de hoy. Y vamos a estar también compartiendo pantallas. Vamos a estar compartiendo el texto de la Biblia, perdón, el texto del documento que vamos a estar entonces basando la enseñanza en esta noche. Y en esta noche nosotros vamos a estar desarrollando la pregunta número 32
quiero, como lo he hecho siempre, que empezamos una pregunta nueva y vemos la respuesta utilizando el catecismo. Quiero reafirmar que el catecismo, que es una palabra que es de uso del cristianismo, el catecismo es una metodología de enseñanza. Una metodología que consiste en realizar una pregunta que contenga un aspecto de interés para aprender y luego se da la respuesta. Esta metodología es usada aún hasta fuera del ámbito religioso. Es usada en las escuelas, cuando en las aulas los profesores dictan un cuestionario y el profesor o el maestro, habiendo visto la pregunta, dan la respuesta y se le enseñan tal cual al estudiante. Bueno, de la misma manera, nosotros utilizamos la metodología del catecismo para enseñar la palabra de Dios. En este caso, la pregunta número 32 dice lo siguiente: ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto? Acordémonos que hemos estado nosotros estudiando dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de obras es el primer pacto y el pacto de gracia es el segundo pacto. El pacto de obras fue el que Dios le dio a Adán cuando le dijo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Adán y Eva, siendo tentados por la serpiente, comieron del fruto que Dios le dijo no comieran. Vieron que el fruto era delicioso, bueno para alcanzar sabiduría. Extendieron su mano, tomaron el fruto y lo comieron. Y enseguida sus ojos fueron abiertos, conociendo el mal, conociendo el pecado. Y de ahí vino entonces la comisión del pecado original y el deterioro de la raza humana. ¿Por qué? Porque la raza humana, al desobedecer a Dios, empezó a morir, se separó de Dios. La actitud de Adán y de Eva al oír la voz de Dios en el huerto fue esconderse. Y cuando Dios le dijo, ¿por qué te escondes?, ¿qué respondieron ellos? Que estábamos desnudos y tuvimos miedo y nos escondimos. Y Dios le dice, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Si todo el tiempo ustedes han estado desnudos. ¿Acaso comieron del árbol que les dije no comieran? Y ahí vino todo. Dios estableció castigos para la humanidad, para el hombre, para la mujer, para la serpiente. Dios estableció castigos para el resto del universo por causa del pecado del hombre. Entonces, cuando preguntamos cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto, la respuesta es la siguiente, que leemos aquí, que dice: la gracia de Dios en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador, y por medio de él vida y salvación, y requiriendo fe como condición para que ellos se interesen en él. Promete y da
su Espíritu Santo a todos sus elegidos para obrar aquella fe en ellos con todas las demás gracias salvíficas y para capacitarlos para toda santa obediencia como la evidencia de la verdad de su fe y su gratitud a Dios y como la manera que Él ha establecido para salvación. Vamos a, antes de proceder a ver el meollo de todo este asunto que se está planteando en la pregunta y que se está ofreciendo en la respuesta, vemos primero en la respuesta, mis estimados hermanos y amigos que están escuchando, que la gracia de Dios primero en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador. Y es importante esto, porque la oferta que Dios hace para solucionar el problema ocasionado por la desobediencia del hombre fue proveerles gratis un mediador. O sea, el hombre no tuvo que pagar su deuda. ¿Qué es lo que le requería al ser humano para poder estar en paz con Dios después de haber cometido el gran acto de desobediencia? Era ofrecer su propia vida como pago por el castigo. Es decir, bueno, Señor, yo hice mal, yo le embarré, toma mi vida y cancelamos esto. Eso le iba a costar al hombre un precio de que no iba a poder satisfacer esa deuda, no iba a poder cubrir esa deuda y se iba a condenar de todas maneras. Entonces Dios ofrece, provee gratis un mediador, es decir, un puente que va a restablecer las relaciones rotas entre Dios y el hombre, y ese mediador es Cristo. Cristo con su muerte pudo pagar ese precio que el hombre con su muerte no puede pagar. Y Cristo no le cobró a la humanidad por ese pago, simplemente la ofreció y la hizo. Es ahí donde entonces en esta pregunta se dice que Dios provee y ofrece gratuitamente un mediador. También esta respuesta dice que por medio de él, es decir, por medio del mediador, nos da vida y salvación. Y también requiere de nuestra parte fe como condición para que ellos se interesen en él. Y promete y da su Espíritu Santo a sus elegidos para obrar aquella fe en ellos con todas las demás gracias salvíficas. Y en esta segunda parte de la pregunta, de la respuesta, perdón, el hombre, en respuesta a ese acto gratuito de ofrecerse para cancelar la deuda, para solucionar el problema, el hombre solamente tiene que tener fe. Y esa fe va a ser producida por Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Cuando Dios, a través de su palabra, le dice al ser humano, arrepiéntete, y ese ser humano se arrepiente, es porque el Espíritu de Dios convenció a esa persona de que tomara esa acción de arrepentirse. Pero todo eso, ese ser humano lo hace por fe dirigida por Dios. Y en tercer lugar dice, y para capacitarlos para toda obra, para toda santa obediencia, como evidencia de la verdad de su fe y su gratitud a Dios y como manera que Él ha establecido para salvación. Miren, todo esto que el Señor ofrece gratuitamente, que el hombre brinda su fe y esta fe
impulsada, propiciada por Dios mismo a través de su Espíritu, lo hace para capacitarnos para toda santa obediencia. Es decir, obedecer a Dios de manera exclusiva. Y como evidencia de que realmente nosotros hemos confiado, hemos tenido fe en Dios para salvación, le hemos creído a esa oferta y en gratitud también por darla y permitirnos recibirla. Es de esta manera que se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto. Pero para ver esto más en detalle, vamos a estar examinando las escrituras. Examinando las escrituras. Y vamos a ir, mis estimados hermanos, a los pasajes que ahí se están mostrando. Bienvenida, Isis, Dios te bendiga. Que ahí se están mostrando. Y bueno, ahora que veo, voy entonces a ir asignando algunas lecturas para poder ir desarrollando estas cosas. Voy a pedirle entonces a la señora Gladys o a Allison, a la que tenga una Biblia a mano de las dos, y que estén, una de ellas esté leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Así que le voy a pedir que lo busquen. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 3 y el versículo 15. Y en eso que van a estar leyendo, cuando le indique, se promete un redentor del pecado. En ese pasaje vamos a ver eso. Dios prometiendo un redentor de ese pecado que Dios no ocasionó, sino que el mismo hombre se metió. Porque ese mismo pasaje, en los versículos, nos van a decir que el hombre vio un fruto delicioso, le llamó la atención, extendió su mano y comió. Así que busque el pasaje y téngalo ahí, señora Gladys o señora Gladys o la joven Allison. Le voy a pedir a Isis Flaville, que nos esté buscando Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6, y que lo esté manteniendo ahí hasta que se le indique. Y en este pasaje vamos entonces a estar viendo que Cristo fue prometido como un pacto al pueblo. Isaías 42, 6. Sí, Isaías 42, versículo 6. Sí. Entonces, yo voy a estar leyendo los otros dos textos. Juan 6:27, en donde Cristo fue designado por Dios el Padre para dar vida eterna a los hombres. Y la primera epístola universal de San Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, donde la vida eterna nos es dada en el Hijo de Dios. Así que le voy a pedir allá a la señora Gladys o a la joven Allison que nos estén leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15. A ver, ¿qué dice Génesis 3:15? Tienen que activar el micrófono y leernos para que todos podamos escuchar acá la lectura. O si no, decirme si pueden o no. Si pueden tener la lectura y abrir el micrófono. Sí, ya abrieron el micrófono. Creo que lo podrán leer. A ver, Génesis 3:15. ¿Qué dice? Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras tu talón. Muy bien. Muy bien, Allison. Fue Allison, ¿verdad? La que leyó. En este pasaje, como bien dijimos anteriormente,
se está prometiendo un redentor. Se está prometiendo un redentor. En este capítulo 3, que en nuestras Biblias la mayor parte del tiempo se titula como desobediencia al hombre o la caída del hombre, porque también a todo este evento se le llama la caída del hombre. En el versículo 15, Dios, miren, y por eso nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Porque si Dios se hubiese conformado con ser justo, que tiene todo su derecho, Dios hubiese dicho a Adán y Eva, defiéndete como tú puedas. Tú te metiste en ese barco, trata de salvarte. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó, como bien leyó Allison, dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso se lo dice ¿a quién? A la serpiente. A la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios en este momento, en el encuentro que tuvo con Adán y Eva posterior a que se comieron el fruto prohibido, le está asignando castigos. Castigo a Adán, castigos a Eva y castigos a la serpiente. Pero al llegar al versículo 15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Iba a haber enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente es la raza humana irredenta. La simiente de la serpiente es el sector de la raza humana que rechaza de plano a Dios y que levanta su voz en contra de Dios y que dice, a mí no me interesa a Dios, no me hables de Dios, por favor. Tengo mucho problema para estar en eso de estar rezando, de estar orando, de estar leyendo la Biblia. Y cuando puede meter su veneno, lo mete. Hoy me mandan un video de un rapero norteamericano, un rapero negro, y como yo decía cuando mi mamá estaba viva, cuando algo pasaba veíamos a ver si era blanquito o negrito. Y si era negrito decíamos que tenía que ser negro. Bueno, tristemente un rapero negro norteamericano cuyo nombre artístico es Lil... Se me olvida el nombre, espérense, yo les digo el nombre ahorita. El rapero se llama, no para que se hagan fanáticos de él, Lil Nas X Montero. Ha elaborado un video de una canción donde él tiene un comportamiento gay porque él se ha declarado gay. Él es uno de los pocos raperos norteamericanos que es gay. La mayoría de los raperos norteamericanos como son así, todos toscos, maleantones, ¿verdad? Este es el único que es gay. Y en un video donde él se comporta como una mujer y le coquetea al diablo. Se besa con la serpiente y todo. Y le hace un table dance al diablo. Como si fuese una mujer de un burdel.
Y cuando se le entrevista y se le pregunta por qué hizo ese video tan feo, él dice, es para que los cristianos se ofendan, así como nos han ofendido a nosotros siempre, diciendo que debemos dejar nuestro estilo de vida homosexual y demás. Bueno, gente como este muchacho, porque es un jovencito, son precisamente esa simiente de la serpiente, que está en contra de la simiente de la mujer. Y cuando nos referimos a simiente, la palabra simiente en la Biblia se va a traducir literalmente como semilla o descendencia. O sea, la descendencia de la serpiente es la humanidad no redimida y que tampoco quiere que la derriman, porque ellos están felices y contentos viviendo en pecado y siendo desobedientes a Dios. La simiente de la mujer es una figura profética del Mesías, del Redentor, de Cristo. Y más cuando este mismo pasaje dice que a la serpiente le iban a asestar un golpe en la cabeza. Dice, este pasaje dice, y tú le herirás, y esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tú le herirás en el talón. Dando también una figura del sufrimiento que Cristo iba a tener. Sufrimiento de muerte que iba a tener por ser el Redentor suyo y mío. Miren, Jesús no fue literalmente mordido por una serpiente, pero a Jesús lo traspasaron todo. A Jesús le metieron lanzas en el costado, le forzaron una corona de espinas, le clavaron las manos, sendos clavos. Miren, yo vi un documental del tamaño posible de los clavos que le metieron a Jesús en la mano. Eran clavos como de este tamaño, así. De este tamaño de largo, como la lupa que tengo yo. Entonces, en este Génesis 3:15 se nos promete un redentor del pecado. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y fue precisamente a través de esa herida en el calcañar o en el talón, representando la cruz, que Jesús nos redime. Porque créanme, personas, amigos que están escuchando en este momento, los que debemos estar crucificados somos cada uno de nosotros por nuestro propio pecado. Ahí es donde la pregunta que se hace y la respuesta que dice, la gracia de Dios en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador. Fue precisamente en esa promesa antigua, en el mismo huerto del Edén, que se hace. Hermana Isis, por favor, léanos Isaías 42, versículo 6. Sí, le escuchamos ahí medio turulato, pero sí, le escuchamos. Bueno, Isaías 42, versículo 6 dice, yo Jehová te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Gracias, hermana Isis. Cristo fue prometido como un pacto al pueblo. Ok, vamos de nuevo a explicar la palabra pacto. La palabra pacto significa alianza. La palabra pacto significa alianza. Pero esta palabra pacto es una palabra que su origen, el origen de la palabra pacto siempre parte
bueno, los pactos se hacen entre dos partes, ¿verdad? O entre varias partes. Pero esta palabra pacto que se utiliza en la Biblia tiene un contexto de que es impuesta por la parte fuerte. La pregunta que yo hago aquí, hermanos, cuando se habla de pacto en la Biblia, pacto de obras, pacto de gracias, ¿quién es la parte fuerte? ¿Dios o el ser humano? Por favor, hermanos, respondan. La parte fuerte es Dios. Siempre lo va a hacer. Y es Dios que hace este pacto al pueblo. Dios le dice, bueno, de la única manera que esto se va a resolver es con esto y va a ser bajo mis términos. Bueno, cuando en Isaías, capítulo 42, versículo 6, se lee lo siguiente: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Esa iniciativa no partió del pueblo de Israel, no partió de la raza humana, partió de Dios, porque Él dice, yo te sostendré primero. Vamos a hacer las cosas, yo voy a ser el que va a ser el sostén. Dice, yo te guardaré, el que te va a proteger voy a ser yo, porque yo soy la parte fuerte. Y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Yo te voy a poner. Tú no te vas a autocolocar, yo soy el que te voy a poner. Eso lo dice Dios. Entonces Cristo, la figura de Cristo es prometida, pero es prometida por iniciativa de Dios como un pacto al pueblo. Y es ahí, entonces, hermanos, que vamos viendo que el progreso de la idea del redentor ese de Génesis 3:15 se va aclarando un poco más. Porque Isaías es un profeta que habla más de Cristo que hasta los mismos, más de Cristo que hasta los mismos apóstoles. Todas las figuras mesiánicas usted las puede encontrar en el libro de Isaías. Y esta que acabamos de leer es una, porque Cristo es prometido. Yo te he llamado en justicia. ¿A quién? A Cristo. Yo te sostendré por la mano. Ajá. Yo te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Miren que ese llamado a hacer luz a las naciones, miren, muchos dicen que Israel es la luz a las naciones. Miren, Israel nunca ha sido luz a las naciones. Porque si hubiese sido luz a las naciones, Israel mismo hubiese sido la evangelizadora mundial en los tiempos que tuvo para hacerlo. Nosotros lo que vemos en la Biblia es Israel portándose mal, Israel yendo en pos de ídolos y Dios utilizando términos como te has prostituido tras otros dioses, me has sido infiel. Entonces, este pacto no se está Dios refiriendo a Israel como promesa, se está refiriendo a Cristo. Porque como les dije, mis hermanos, y el que lee la Biblia se da cuenta de eso, el pueblo de Israel nunca ha sido luz a las naciones. Muchos se pueden poner bravos. Me escucha un judío mesiánico y aquí me dispara. ¿Cómo tú puedes hablar semejante? El Señor te va a castigar. Pero ¿qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos en la Biblia es otra cosa. Es Cristo.
La gracia de Dios en el segundo pacto se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador. Ese mediador es Cristo. Ese mediador no fue el pueblo de Israel. Bien, continuamos. Juan capítulo 6, versículo 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27. Dice así. Dice así: trabajad no por codicia que perece. Perdón, vuelvo y leo porque ya los lentes estos me están traicionando. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vuelvo y leo: trabajad no por la comida que perece o que se pudre o que se descompone, que se daña, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo fue designado por Dios el Padre para dar vida eterna a los hombres. Curiosamente, en este pasaje se dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces dice, esa comida se la dará el Hijo del Hombre. Y aquí en la Biblia está en mayúscula. Y dice, porque a este, al Hijo del Hombre, Dios señaló para eso. Pregunto yo, ¿qué personaje de la Biblia es denominado el Hijo del Hombre? A ver, ¿quién me responde? Cristo. A Cristo. Cristo. El Hijo del Hombre. También en algunos casos es llamado el Hijo de Dios. En otros es el Hijo de David. Dice que fue designado por Dios para darnos la comida que no perece, que no se pudre, sino una comida que nos va a llevar a vida eterna. Él es designado por Dios el Padre para dar vida eterna. En ese pacto de gracia, en ese segundo pacto, Cristo ya es revelado de manera clara que Él es el que va a ser el que le va a asestar el golpe en la cabeza a la serpiente, que va a ser la serpiente quien lo va a morder en el calcañar o en el talón, pero que aún así eso no va a ser una herida de muerte, sino que va a ser una herida para darnos vida eterna. Eso es lo que la figura dice. Y es aquel que en Isaías 42:6 se nos dice que fue prometido como un pacto al pueblo, como luz a las naciones. Oiga, aquí se está yendo de menos a más y se nos está diciendo que el garante de ese segundo pacto es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido en Belén de Judea, que después le llamaban también el Galileo porque era de Galilea, el Nazareno, perdón, porque era de Nazaret. En Primera de Juan, la primera epístola universal de San Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, se nos habla de la vida eterna que nos es dada en el Hijo de Dios. Como dije, el Hijo del Hombre, como se le dice en Juan 6:27, en Primera de Juan 5:11 al 12 se le llama Hijo de Dios. Y vamos a leer este pasaje. ¿Puedo leer? Sí, léalo pues. Que yo pensaba que no podías. Por ahora en este momento sí. Dale. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Desde el 11, y el desde el 11. Del 11.
5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. 4 pasajes. Se promete un redentor, la simiente de la mujer, que le iba a asestar el golpe en la cabeza a la serpiente, esta lo iba a morder en el talón. En Isaías 42, Cristo fue prometido como un pacto al pueblo, como luz a las naciones, pero no se dice su nombre. En Juan capítulo 6, versículo 27, sí se dice abiertamente que es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que da vida eterna a los hombres. Y aquí en Primera de Juan capítulo 5 del 11 al 12, la vida eterna nos es dada en el Hijo de Dios, porque dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El mismo Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús que hemos venido viendo en todas estas referencias bíblicas anteriores. Ok, tenemos sí, bien. Vamos a ver las otras referencias aquí. ¿Qué hay más? Bueno, voy a pedirle a Gloria, pues Gloria, Juan 3:16. Entonces está hablando de la fe. Acordémonos que la respuesta habla de que el ser humano tiene que dar su fe para creer eso que acabamos de ver. ¿Qué dice Juan 3:16? Gloria. Juan capítulo 3, versículo 16. Gloria, ¿puedes leer? Sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Juan 3:16, la fe es el requisito, como la condición para interesarse en Cristo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, nos dio gratuitamente, para que todo aquel que en él crea, que en él tenga fe, no se pierda. El que tiene fe no se pierde. El que no tiene fe sí se pierde. ¿Pero fe en qué? Fe en Cristo, en el que él fue el prometido de Dios para darnos vida y para solucionar el problema del pecado ocasionado por el mismo hombre. Hermana Isis, léanos Juan 1:12, por favor. Juan 1, 2. Este era el principio con Dios. Ajá, Juan 1:12, ¿lo leyó, hermana? No, 1:12. A 12. Ajá, 12. Sí. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En este Juan 1:12, la fe en Cristo es necesaria para llegar a ser hijos de Dios. Y miren cómo este pasaje empieza. A todos los que le recibieron.
a los que creyeron en su nombre. Creyeron, dice, creer, tener fe. Les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Anterior a no tener fe, a no recibirle, la gente no era hijo de Dios. Antes, cualquiera de nosotros que ha recibido al Señor y es creyente hoy y vive para el Señor, anterior a tener esa fe, nosotros éramos cualquier cosa menos hijos de Dios. Porque la fe en Cristo, a los que reciben a Cristo, les da el poder de ser transformados a hijos de Dios. Antes no lo éramos, ahora lo podemos ser. En este pacto de gracia, la fe es necesaria para llegar a ser ese hijo de Dios. A ver, Alison, por favor, si puedes buscar Proverbios. El libro de los Proverbios está después de los Salmos. Capítulo 1, versículo 23. Proverbios, capítulo 1, versículo 23. ¿Podrás leérnoslo, Alison? Para obtener una educación acertada, justicia, derecho y rectitud. Ajá. Proverbios 1, Proverbios capítulo 1, versículo 23. ¿Leyó usted? No. Sí. Seguirás tranquilo tu camino sin que tropiecen tus pies. Bueno, aquí yo tengo Proverbios 1:23, que creo que fue lo primero que tú leíste. Porque tú leíste en la versión que tienes, que es la versión de nuestro pueblo, leíste como que volveos a la educación, algo así, o regresar a la educación. Bien. Léete eso nuevamente, Alison. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Seguirás tranquilo tu camino sin que tropiecen tus pies. No, o sea, no es esa. Bueno, habías leído anteriormente otra que hablaba de retornar a la educación, una cosa así. Porque el versículo... No, estaba leyendo mal. ¿Estaba leyendo mal? Sí. Porque mira lo que dice Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces debe ser que la Biblia, la versión que tiene, está ordenando los versículos de manera diferente, pero... No, dice sí. Presten atención a mis correcciones. Exacto. Y les abriré el corazón comunicándoles mi palabra. Exactamente, así mismo, esa es. En este pasaje de Proverbios 1:23, Dios promete su Espíritu Santo a sus elegidos. ¿Por qué? Porque dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Acordémonos, la respuesta 20:31 del catecismo nos dice que esa fe la vamos a lograr a través de la obra del Espíritu y que eso va a ser evidencia. Entonces, Dios promete su Espíritu para sus elegidos. ¿Por qué? Porque es a través de la acción de su Espíritu que Él nos hará saber sus palabras.
Nosotros vemos también textos en la Biblia en donde Jesús nos dice que el Espíritu de Dios nos guiará a qué, a toda la verdad. Quien lee la Biblia y tiene interés de encontrar la verdad, Dios va a utilizar a su Espíritu para que lo guíe a encontrar la verdad y a comprenderla. Entonces aquí está desde Proverbios, se está hablando de que al volverse a su reprensión, Él va a derramar su espíritu sobre aquellos y va a hacer saber sus palabras, va a hacer entender sus palabras. Ok, segunda de Corintios 4:13 dice lo siguiente, y dice que la fe obra en los elegidos por el Espíritu Santo. Vuelve y confirma el mismo punto. La fe que nosotros tenemos fue provocada por Dios a través de su Espíritu. Ni siquiera fue un asunto de decisión nuestra. Ahora vamos a leer segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice. Voy a leerlo aquí en la versión Reina Valera. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vuelvo y leo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. En este capítulo 4 de 2 de Corintios se está hablando de vivir por la fe. Y esa fe producida por el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo 13, el apóstol Pablo cita un salmo, cita el Salmo 116:10, que es el que dice esto de que creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. Dice ese salmo. Y entonces Pablo dice que por tener el mismo espíritu de fe, el espíritu que nos lleva a tener fe, creemos, por lo cual hablamos. La fe obra en los elegidos por su Santo Espíritu. La fe que lo llevó a usted a creer en Cristo, porque usted lo vio en la Biblia y que usted entendió, le lleva posteriormente a hablar eso. Le lleva posteriormente a confirmarlo. Es así, Dios mío. No puedo negar esto. Mira, usted sabe que hay una palabra que utilizan los científicos. Bueno, aunque esa palabra, los científicos de hoy no usan eso, no piensan que es muy cursi. Pero los científicos antes utilizaban una expresión latina, creo que es latina, que es eureka. Cuando una persona estaba investigando algo y encontraba la solución, empezaba a dar saltos en los pies como si fuera un conejito de la alegría. ¿Por qué? Porque había encontrado la verdad o la solución de un fenómeno de la naturaleza. Y decía esa expresión. Nosotros, los creyentes, que a través de la fe llegamos a comprender esto del pacto de gracia y lo creemos, porque sabemos que es a través de Cristo, lo creemos por su Espíritu. Somos capaces de creer y exclamar que eso es así, que no hay duda. Es más, pudiésemos exclamar y decir eureka también, porque Dios nos guió tan bien, de manera tan formidable, que nos ayuda a encontrar la verdad.
Bien, voy a pedirle a mi querida esposa, Gloria, si puede nuevamente, que por favor nos lea desde allá Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. En este pasaje, el Espíritu Santo obra en los elegidos diversas gracias o diversos dones. ¿Puede leerlo, Gloria? Sí, sí puedo. Gálatas 5, 22 y 23. 22, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En este pasaje donde el apóstol Pablo también, miren, quiero decirles que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Así que Pablo aquí está diciendo, está haciendo una comparación, un contraste entre las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón, y las obras de la carne. Pero refiriéndose específicamente al fruto del Espíritu, dice que ese fruto del Espíritu tiene o es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, todo lo anteriormente mencionado, no hay ley. ¿Por qué? Porque no son obras que se hacen por obediencia a la ley. Acordémonos de algo, la ley de Dios es un precepto moral muy alto. El día que usted y yo nos pongamos el reto, vamos a cumplir la ley de Dios, ese reto no lo vamos a poder lograr, porque nos vamos a dar cuenta que vamos a fallar, porque por las obras de la ley nadie se justifica, porque ningún ser humano es moralmente alto para cumplir la ley. Por eso que aquí dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque esas obras no las produjo el ser humano por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Lo hizo a través de la obra del Espíritu. El Espíritu es que hace que la persona que crea en él, que crea la verdad y pueda saltar diciendo eureka, obre obras buenas, haga obras buenas, cometa acciones buenas, tales como las que menciona aquí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cosas que aquí menciona son cosas de tipo moral. Amar, miren, amar de manera correcta es un asunto oiga, o sea, un amor puro. Eso no lo logra cualquier persona diciendo, hoy yo voy a amar con pureza. Miren, es cuando más impureza va a tener a la hora de amar. ¿Por qué? Porque todo esto que está aquí descrito es obra del Espíritu Santo de Dios. Hermana Isis, Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27, que en este pasaje los elegidos son capacitados por el Espíritu para obedecer. Ezequiel 32:27. Ezequiel está después de Jeremías, hermano. Ezequiel 36, perdón, 27. ¿Qué dice ese pasaje? Hermana Isis, ¿está usted aquí con nosotros todavía? Parece que no. Estoy aquí. Sí. No, ¿cómo no? Por favor, léanos Ezequiel 36:27. ¿Lo encontró, hermana? 36:27. Ezequiel 36:27. Sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que améis
pongáis por obra. Ok. ¿Quién pondrá su espíritu en nosotros o en los elegidos? Dios, ¿verdad? ¿Y qué más va a hacer ese espíritu? Dice, haré, eso lo está diciendo Dios, que a través de su espíritu, Él hará que andemos en sus estatutos. Es decir, de la única forma que nosotros, usted y yo, podamos cumplir la ley de Dios, en los estatutos de Dios, es a través del poder sobrenatural que Dios da. Que yo pueda vivir conforme a lo que Dios quiere, es que Dios me capacite para hacerlo. ¿Qué más dice que va a hacer Dios? Dice, mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién va a lograr que yo viva, obre de acuerdo a las exigencias de Dios? El Espíritu de Dios, hermano. Miren, yo voy a decir algo, todavía tenemos tiempo. Últimamente se está escuchando mucho en los medios religiosos, sea católico, romano, evangélico, protestante, etc. Este término al cual yo le estoy empezando a tener rabia, si es que se puede usar el término, se habla de empoderarse. Las mujeres empoderadas, los jóvenes empoderados, diciendo, usted puede llenarse de poder para hacer las cosas. Miren, la obra en el ámbito cristiano, la obra espiritual, no la hacemos porque nos empoderemos. La hacemos porque Dios nos da poder, el poder de Él. Y no es lo mismo recibir el poder que Dios da para hacer las cosas que empoderarse, porque cuando hablamos de empoderar es que cada uno genera ese poder. Y si fuese así, este mundo no estaría tan mal. Pero como nadie puede empoderarse, por eso es que las cosas andan como andan. Entonces, los elegidos son capacitados, son fortalecidos por el Espíritu Santo para obedecer y vivir como Dios quiere en este pacto de gracia. Mire, y es tan de gracia que Dios, sabiendo que nosotros somos unos incapaces, nos manda su Espíritu para que nos llene de el poder de Él, porque si no, no haríamos nada. A ver, Alison, por último, para que nos leas, por favor, léenos Santiago, capítulo 2, versículos 18 y 22. La epístola del apóstol Santiago es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Capítulo 2, los versículos 18 y luego el 22. Santiago, capítulo 2, versículos 18 y 22. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré por las obras mi fe. Estás viendo que la fe se mostró con hechos, y por esos hechos la fe llegó a su perfección. ¿Quién te escucha ahí? Sí, yo la escuché, sí. Estoy escuchando, estamos escuchando todos. Las buenas obras de los elegidos son evidencia de su fe. Mire, esto que se acaba de leer y que menciona la epístola del apóstol Santiago es porque en esa época había una disputa entre, bueno, yo vivo por fe, o yo tengo fe, pero las personas no manifestaban ninguna obra de caridad ni nada de eso. Entonces, el apóstol Santiago le dice precisamente eso. Bueno, tú tienes obras, o sea, tú tienes fe. Bueno, demuéstrala. ¿Por qué? Porque yo te voy a demostrar que yo tengo fe por las obras que hago.
Entonces, es el Espíritu Santo que, habiéndonos provocado fe para creer en Cristo, también nos capacita para dar evidencia de que hemos tenido esa fe. ¿Cómo? A través de buenas obras que Él nos va a capacitar para hacer. Ahora, las obras buenas son necesarias, claro que sí, no para salvación, porque ya Dios hizo todo a través de la muerte de su Hijo para darnos salvación. Las obras son necesarias para evidenciarle a los demás que algo pasó contigo, que algo Dios hizo contigo. ¿Por qué? Porque muchas personas que lo conocen a uno no le van a preguntar, bueno, susténtame bíblicamente, teológicamente y búscame específicamente los versículos bíblicos donde demuestra ese cambio que has tenido. No, ellos te van a estar viendo y la gente lo mira a uno. Eso es algo que es inevitable. Y yo a veces siento hasta temor por eso, porque si yo me declaro creyente, confesante, es decir, que yo ando diciendo que yo soy cristiano, entonces la gente, ¿qué va a hacer? Me va a estar observando. Y cuidado, que hasta me va a poner pruebas para ver cómo yo reacciono. Y es precisamente las obras que salen de nuestro ser las que van a darle evidencia a ellos si realmente estamos diciéndole algo veraz o es puro mamotreto nuestro. La fe se evidencia a través de las obras que el Espíritu de Dios nos capacita para hacer. Que de hecho las buenas obras que hacemos no es que somos tan perfectos, pues tan capaces, no. Dios también las produce. Pero ellas son evidencia a los incrédulos. Es más, las obras, mis estimados, llegan a ser testimonio para que otros crean. Porque viendo que esta persona es diferente, mira que ha estado en esta y otra situación, y la persona fulanita de tal ha reaccionado, oiga, de una manera tan digna de un cristiano, yo quisiera experimentar eso. Y la gente lo dice. La gente lo dice. Entonces, hermanos, aquí tenemos cómo se logra, cómo se manifiesta la gracia de Dios en el segundo pacto. La gracia de Dios en el segundo pacto, en el pacto de gracia, se manifiesta en que Dios provee y ofrece gratuitamente a los pecadores un mediador y por medio de él vida y salvación, y requiriendo fe como condición para que ellos se interesen en él. Promete y da su Espíritu Santo a todos sus elegidos para obrar aquella fe en ellos con todas las demás gracias salvíficas y para capacitarlos para toda santa obediencia como evidencia de la verdad de su fe y su gratitud a Dios como la manera que Él ha establecido para salvación. Hermanos, damos finalización al estudio de la palabra de Dios a través del catecismo, a través del catecismo mayor de Westminster. Quisiera, hermanos, entonar para finalizar y que me puedan acompañar en esto el himno número 17 que lleva por título Con cánticos, Señor. Cantemos para Dios, hermanos, porque Él merece todo. Él merece todo nuestro elogio, toda nuestra devoción. Con cánticos, Señor. Bien. Con cánticos, Señor,
mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí. Mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lengua es tu amor, cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Amén. Voy a pedirle a mi estimada hermana Isis, ¿pudiese usted despedirnos en oración, hermana? Sí. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú sabes todas las experiencias tan grandes. Hemos permanecido aquí, aún estamos. Esto que a ti te has nacido, es tan misericordioso. Gracias, porque así como lo hace con nosotros, Señor, tenemos esa fe tan grande que también estarás con nuestra familia. Sí, Padre. Gracias, Padre, por tu voluntad para de nosotros, Señor, a través de toda la obra poderosa, maravillosa de Jesucristo en la cruz, le damos ser salvos. Padre, de tu palabra, que la podamos poner por obra, dentro de ella, Señor, atesorarla en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que tú eres el Dios soberano, Dios de la todo lo que tú has hecho, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, en nosotros. Mi Dios, tú terminaste la obra, Señor, la empezaste con tu Hijo y la terminaste con él, Señor. Por esa fe que has depositado en nosotros, Señor, te damos las gracias. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y es porque así te plació, Señor, porque la soberanía es tuya. Todo lo que tenemos, Señor, lo tenemos porque tú nos lo has dado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, a los hermanos que no estuvieron, Señor, también bendícenos, Señor. Provéele a cada uno, Señor, sus necesidades, Padre. Tú sabes por qué no pudieron conectarse, Señor. Tú eres un Dios soberano y todo lo sabes. Dícenos, cuídanos, que podamos tener, Señor, un tiempo maravilloso, siempre en tu presencia. Que no nos olvidemos, Señor, nunca, de que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo hacemos, Señor, porque es tu voluntad. Porque tu soberanía es tuya y nadie te da. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, antes de que nos desconectemos, para decirles que el viernes vamos a tener pues esta predicación llamada Sermón de las 7 Palabras,
y la vamos a estar realizando a las 4 de la tarde, 4, cuarto para las 4:15, más o menos vamos a estar empezando para poder informarles eso y si desean estar con nosotros, nos acompañen pues a través de esta plataforma. Así que el Señor me los bendiga y que descansen y que disfruten y celebren una Semana Santa recordando pues que es el Señor Jesucristo quien nos ha dado todos estos beneficios a través de su pacto de gracia, del pacto de gracia que hizo Dios y que lo cumplió a través de Cristo. Señor me los bendiga, mis estimados hermanos. Saludos y bendiciones. Buenas noches, vecinos.